¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de la propuesta de la iniciativa de ley de reforma a la ley electoral y de partidos políticos que presentó el Tribunal Supremo Electoral. En 2016, cuando se cambia la ley electoral, se establece un artículo que dice que después de cada proceso electoral hay que montar una comisión de evaluación de la ley y hacer propuestas de mejora y de reforma. Así que vamos a hablar de esa propuesta que se planteó. Nos acompaña Dafne Posadas, directora del área internacional de la Fundación Libertad y Desarrollo, y Marielos Chang, que es politóloga. Así que ambas bienvenidas a Razón de Estado. Yo quiero hacerles una pregunta inicial a las dos, un poco para digamos, sentar la tónica de la discusión. Es una reforma con muchos artículos, pero en términos generales yo quisiera preguntarle a cada una, para ustedes, ¿cuáles son los 2 o 3 temas más importantes? Porque hay demasiados. ¿Cuáles serían para cada uno de ustedes los 2 o 3 más importantes? Y luego, si quieren, vamos comentando algunos temas puntuales. Marielos, empiezo contigo. Para ti, esos 2 o 3 temas clave, ¿cuáles vienen a ser? Bueno, muchísimas gracias, Edgar, por la invitación y qué gusto estar también con Dafne aquí de nuevo en Razón de Estado. Yo creo que los 2 temas principales, primero es el voto preferencial, que yo sé que nos va a tocar explicar eso, es un poco complicado, pero definitivamente es un cambio sustancial porque de alguna u otra manera le da más poder al ciudadano para elegir quién es su representante y resguarda también la institucionalidad del partido político, que era una de las preocupaciones, digamos, de los expertos en el tema, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que no sean solo candidatos, sino se fortalezcan en sí los partidos políticos y al mismo tiempo, pues el ciudadano tenga la capacidad de elegir a su mejor representante? Y el segundo tema que ha estado un poco sonando ha sido con respecto al transfugismo, que hace una acotación bastante clara, yo creo que bastante directa, favoreciendo a los diputados o los candidatos de los partidos que sean cancelados, ¿verdad? Entonces, este es un gran cambio porque definitivamente si se cancela un partido es porque existe una razón por la cual fue cancelado, no es un gusto y gana, no es que un día se despertó el TCE y dijo, bueno, vamos a cancelar partidos, sino hay un proceso y hay una razón detrás y entonces al final si se cancela, pues los diputados o los candidatos pues tienen que sufrir las consecuencias de haber querido postularse por ese partido, pero con la reforma ellos van a poder seguir manteniendo sus puestos en las presidencias de las comisiones y en la junta directiva, ¿verdad? Entonces, este es un cambio sustancial y tal vez pasa desapercibido, pero es importante porque ya no hay un castigo o una sanción a los diputados que pues están en partidos que son cancelados, ya sea por financiamiento electoral ilícito o como el caso de la UCM, ¿verdad? Correcto. Dafne, parece que Marielos selecciona así una de cal y una de arena de la reforma. ¿Tú lo ves igual o tienes en mente otros 2 o 3 temas que a ti te parecen fundamentales de esta propuesta? Hay 2 temas a mí también que me parecen muy importantes discutir, además de los que ya menciona Marielos. Obviamente me parece que el transfugismo es una de las grandes sombras que trae a la luz la reforma electoral que se propone por parte del Tribunal Supremo Electoral, pero definitivamente hay otros temas que a mí me parece importante discutirlos. Por ejemplo, la implementación de una franja electoral que va a reducir por mucho el tiempo que tienen acceso a los medios de comunicación los partidos políticos y cómo se va a hacer una distribución más o menos equitativa para todos aquellos partidos políticos que presenten candidatos en sus diferentes categorías, las elecciones presidenciales, para candidatos a diputados y demás, ¿verdad? Entonces es un cambio importante que a mí me parece que podría beneficiar a la ciudadanía para reducir ese ruido electoral que con mucha frecuencia nos quejamos mucho, pero también obviamente hay una contraparte que podría, pues obviamente la reducción de ese espacio de tiempo de aire no necesariamente se traduce en un mejor mensaje o una mejoría de la calidad de los mensajes que presentan los partidos políticos. Y hay otro tema a mí que me parece muy importante y que al final de cuentas reduce los costos de transacción para los ciudadanos, que es este sistema integrado que tiene el Tribunal Supremo Electoral con el RENAP para poder inscribir de manera directa a los ciudadanos y que no se tenga que hacer un proceso adicional de inscripción para votar, ¿verdad? Que esto me parece a mí que es muy importante, pero definitivamente hay otros temas como los que había mencionado Marielos y otros que estamos dejando de fuera en este momento, pero que seguramente continuaremos discutiendo esta tarde. Sí, claro, eso del padrón automático es fundamental, ¿verdad? Tal vez no es tan visible, pero sin duda va a ser un avance importante porque actualmente hay que hacer 2 trámites, ¿no? Alguien cumple 18 años, tiene que sacar su DPI y luego empadronarse. Bueno, eso es un tema importante, hay que decirlo. Gracias. Ahora, tomo un tema que ambas están tocando. Empecemos por las sombras, el transfugismo. El transfugismo se había vuelto una suerte de demanda de la plaza en 2015. Es decir, todo el mundo estaba en contra del transfugismo, etcétera, y actualmente obviamente no se puede prohibir que alguien deje de pertenecer a un partido, pero lo que sí
está prohibido es que los demás partidos reciban diputados de otras bancadas. Eso es lo primero. Y lo segundo, que ustedes ya mencionaban, que si alguien renuncia a un partido político, se queda como independiente y no puede ser parte de la junta directiva y no puede ser presidente de comisiones de trabajo, que es fundamental dentro de la dinámica parlamentaria. Pareciera que esta reforma le está dando una suerte de caramelo a los diputados. Esa es la sensación que uno se lleva cuando ve el tema. Ahora, lo que sí es cierto, Marielos, es que el transfugismo también, en los términos en lo que lo regularon, parece jerigonza. Nadie entiende qué quiere decir la norma. La vez pasada vimos diputados que los expulsaron de sus partidos, pero que compitieron con otros partidos y se les permitió competir. Es decir, parece que hay también un lenguaje incomprensible en torno al transfugismo y nadie sabe muy bien qué cosas son válidas, cuáles no. Y la pregunta es, ¿esta reforma por lo menos corrige eso o ni eso corrige? Sí, yo coincido contigo, Edgar. Yo creo que hay unos loopholes o digamos unos hoyos grises donde se deja la interpretación del Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, lo que tú mencionas de que habían diputados que fueron expulsados de sus partidos, pero que compitieron en las pasadas elecciones con otros partidos nuevos, ¿verdad? Entonces, ese es como que el loophole que es más común que observemos. Con la reforma no cambia definitivamente eso, solo agrega este último apartado donde básicamente mete a todo lo que puede pasar en el Congreso, digamos, todos los escenarios, desde que se divide un partido político, que lo expulsan y que lo cancelan, ¿verdad? Y son cosas completamente diferentes, o sea, desde que si te divide un partido porque, digamos, estás en contra de lo que está haciendo el partido, es diferente a que te expulsen, ¿verdad? Porque si te expulsan significa que tal vez hubo un tribunal de honor que decidió que tus acciones no eran las correctas y te vamos a expulsar del partido político, como podría suceder con el caso de Jorge García Silva, que ya escuchamos de que se ha enriquecido a través del INSEBUME. Y aparte la cancelación, ¿verdad? Son como 4 o 5 conceptos que meten en un solo párrafo asumiendo que son lo mismo, y eso es lo incorrecto, ¿verdad? O sea, son escenarios diferentes y son razones diferentes por las cuales se pueden dar esas divisiones, esas expulsiones y esas cancelaciones de los partidos políticos. Entonces, no compone. Yo creo que al final lo que hace es regresarnos a lo que teníamos previo a esa ley, que fue cuando se creó esa bancada o ese bloque líder, ¿verdad? Que nace a partir de una división de la UNE con Manuel Valdizón, y entonces empieza a generar este bloque claro, que se convierte en una fuerza y finalmente en un partido político que era líder, ¿verdad? Exacto. Dafne, para ti esa lectura al transfugismo, quizás también como el fato político, si tú hubieras sido el Tribunal Supremo Electoral, la hubieras incluido. ¿Cuál es tu evaluación de toda esta propuesta relativa al transfugismo? Aquí hay varios puntos que decir, ¿verdad? Primero, por una parte, decir que la reforma a la ley electoral en 2016 definitivamente no contemplaba qué sucedía en escenarios de decisión o cancelación de los partidos, y me parece que por esta razón hay un esfuerzo por incluir estos vacíos que existían dentro de la reforma de 2016. Hay otra cosa que también hay que decir, que la reforma no es algo que el Tribunal Supremo Electoral se inventa de la nada, sino que es parte de un proceso democrático en el que varias organizaciones y tanques de pensamiento participaron en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral para producir la reforma que hoy presenta el Tribunal Supremo Electoral. Pero Dafne, te interrumpo. En la CAME solo 2 organizaciones hablaron del transfugismo, y una no la conozco y la otra era el Partido Todos. O sea, tampoco es que fuera un tema que digamos, tenía un consenso muy amplio. Claro, sí, pero precisamente por eso es que ahora hay que analizar la reforma a la luz del contexto político que tú muy bien presentas. Y es por qué está presentando el Tribunal Supremo Electoral y quiénes podrían beneficiarse de una reforma que parece que tiene beneficiarios directos. Y son precisamente estos 2 partidos grandes dentro del Congreso, la UCN y la UNE, que podrían beneficiarse si la reforma pasa tal cual. Que tenemos que mencionar nuevamente, son las bancadas más grandes dentro del Congreso, y si se van a beneficiar, no dudo que los diputados que están dentro del Congreso van a votar a favor de una reforma que los beneficia de manera directa. Entonces, a la luz del contexto político, la reforma obviamente parece que tiene título y apellido a quién va dirigida y a quién podría beneficiar. Ya, no seamos tan negativos porque ya le pegamos duro al transfugismo, está bien. Hablemos un poquito de las luces que mencionaban ustedes. Marielos concretamente la abordó en su exposición, las listas desbloqueadas famosas. Es decir, ahora, supongamos la gente que vota aquí en Ciudad de Guatemala, Distrito Central, son 11 diputados los que hay que elegir. Actualmente ustedes van a votar y les dan una papeleta, bueno, les dan 2, ¿no? La de lista nacional, la de su distrito, y ustedes marcan un partido, nada más. Y el partido les propone una lista en cierto orden y ustedes o votan por el partido A o por el B o por el C. Esto lo que está proponiendo Marielos es que ahora
el elector pueda votar, cierto, por el partido A, pero que también pueda votar dentro de la lista que propone el partido, no sé, por la persona que va en la casilla 11 si le parece que es la mejor. Esa es un poco la idea de la lista desbloqueada. No puedo votar por varios diputados de diferentes listas, pero por lo menos sí puedo darle un voto preferente al que más me gusta, que no necesariamente es el primero que el partido me está proponiendo. Tú decías que es un avance, pero también yo pregunto por el otro lado, ¿no es un poco más difícil votar así, Marielos? Es un poco más difícil, pero yo creo que es una responsabilidad del ciudadano saber quién los va a representar, ¿verdad? O sea, entonces cualquier esfuerzo que tenga que ver con mejorar la representatividad no solo viene del Tribunal Supremo Electoral y de las leyes, sino también tiene que venir de nosotros los ciudadanos en ocuparnos, en saber quién merece nuestro voto, ¿verdad? Yo sí creo que es un avance, porque al final estamos tratando de fortalecer a los partidos políticos que sabemos que no están institucionalizados y muchos están capturados por el crimen organizado, y entonces mejor darle espacio a los que sí saben pues tener una visión ideológica, un proyecto, partidos que saben colocar bien a sus candidatos, y al final lo que estamos haciendo es que la casilla 1, 2 y 3 ya no sean tan importantes y que ya no se genere como estos incentivos de vamos a tratar de quedarnos en la primera casilla, aunque eso implique tal vez hacer un pago, sino que le da al ciudadano la oportunidad o amplía las opciones a decir, ¿sabes qué? La casilla 1 no me convence, pero la 3 me parece muy buena candidata y entonces por eso voy a votar y le voy a dar mi voto preferencial a ella, ¿verdad? Entonces es un gana-gana, le diría yo, porque al final estamos tratando de evitar los caudillismos y que todo sea alrededor del candidato, pero también estamos haciendo que el ciudadano pues tenga esta oportunidad de elegir, ampliar sus opciones, ¿verdad? Hay que decir, Dafne, que ya se había planteado, digamos, en anterior. Acordémonos que la ley electoral tiene que pasar luego por, aparte de la discusión interna del Congreso, por un dictamen ante la Corte de Constitucionalidad. Y en el pasado, en 2017, 18, no recuerdo bien, ya la Corte de Constitucionalidad había, digamos, declarado inviable la idea de los subdistritos. Lo digo porque la gente dice, bueno, Guatemala, Distrito Central, por ejemplo, son 11 diputados, pero ¿qué tal si hubiera subdistritos pequeños y votaras por 2 o 3? No sé, sería un poco más fácil, pero la Corte ya dijo que eso no, así que habría que hacer un cambio en la Constitución, lo cual es inviable. Dicho eso, Dafne, ¿tú también ves positivo la implementación de las listas desbloqueadas? Sí, yo estoy con Marielos en el sentido de que hay elementos positivos que traen los listados desbloqueados, como obviamente ya los mencionaba ellos, pero también hay elementos negativos. Uno de los grandes elementos negativos es ese costo de información, el costo de la información que ahora tiene el ciudadano para estar informado respecto a quiénes son todos los diputados o todos los candidatos que están dentro del sistema o dentro del listado que propone cada uno de los partidos. Ese es uno de los grandes elementos que a mí me parece que podría perjudicar, y también de cierta forma hay que identificar que también se podría prestar, María lo decía, un tema de los caudillismos, podría prestarse para un tema en que, como claro, conozco mejor forma a este líder fuerte, a este caudillo dentro de mi región, entonces probablemente es más accesible al voto, pero me parece que de todos modos estos beneficios que se obtienen a través de ese acercamiento de el votante con su representante puede ser muy positivo, porque además nos permite en un futuro castigar también con nuestro voto aquellos candidatos que traicionan esta intención que nosotros teníamos en un momento al votar por ellos. Claro. Ahora, quisiera preguntarle algo a las dos, un poco ya a modo conclusión. La propuesta, en mi lectura, no sé si coincidirán, tiene cosas, o sea, no es una gran reforma en términos de que es transformadora, pero bueno, tiene muchos temas, algunos buenos, algunos no tan buenos. En general, si yo les preguntara a ambas, ¿qué le faltó a la reforma? O sea, si hubiera un tema que ustedes me dicen, mire, esta reforma está bien o está mal, pero le faltó algo en concreto, que es muy importante, o una o dos cosas, ¿cuáles serían o cuál sería? María, los empiezo contigo. Voy a pensar muy, muy en grande, pero yo creo que una de las cosas que le faltó es la separación de las votaciones con respecto, digamos, votar en una fecha al presidente y en otras fechas a los diputados y a los alcaldes, ¿verdad? Porque al final eso podría ayudar que también la representatividad mejore y a reducir ese costo de información que mencionó Dafne. Y lo segundo, posiblemente, yo creo que hay que hacer una ley que permita que sea fácil participar
digamos, de que abrir un partido político nuevo sea más fácil, pero que la permanencia sea más difícil, ¿verdad? Entonces ahí sí ya estamos hablando como de meritocracia, si lo queremos ver así, ¿verdad? O sea, tú entras a participar, es fácil participar, pero para que tú sigas en la contienda tenés que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Claro, interesante los dos temas. Dafne, ¿coincidís o tienes otro planteamiento? Sí, yo justo ese tema que menciona Marielo respecto a la calidad de los partidos políticos me parece que es un tema que hace falta. A lo mejor no es un tema que se debe regular de manera formal y que a través de una ley se modifica por completo el comportamiento político de los actores en nuestro país, pero definitivamente me parece que identificar elementos que permitan medir de mejor forma la calidad de los partidos políticos, asegurar que no sean partidos políticos que son vehículos electorales para que ciertas personas puedan llegar a obtener su cuota de poder dentro del Congreso, sino que sean partidos políticos con una ideología clara, con un programa de largo plazo. Eso es algo muy deseable que lamentablemente no está incluido dentro de la ley, pero que igual y no es algo que se tenga que modificar únicamente a través de mecanismos legales, a través de una reforma, ¿verdad? Sino claro, que también parte de un espíritu ciudadano de involucrarse un poco más en los asuntos políticos de nuestro país. Bueno, ahora que eso es una pregunta de segundos a las dos, prepárense. Si tuvieran que poner una nota a la reforma, a la propuesta que hace el Tribunal Supremo Electoral de 1 a 10, ¿qué calificación, qué nota le ponen? ¿Aprueba o no aprueba? Marielos, ¿tú qué dirías? Yo le daría un 7, o sea, no hay que ser tan negativo siempre, ¿verdad? Hay cosas que se pueden todavía reformar en el camino, dentro del Congreso y dentro del Pleno, ¿verdad? Claro. Dafne, tu veredicto. Yo soy un poco menos bondadosa que Marielo, si le pongo tal vez un 6. Hay elementos, no es tanto el castigo tampoco, pero definitivamente hay elementos positivos que trae la reforma a la ley electoral y hay elementos negativos que preocupan mucho, sobre todo pues lo que hablábamos sobre el transfugismo, que parece que puede beneficiar a varios actores dentro del Congreso. Gracias a ambas. No, son estrictas las dos, pero es cierto, yo también coincido con ustedes, creo que es una reforma, es una propuesta, digamos, correcta en ciertos sentidos, con sus sombras como el transfugismo, pero quizás no es la propuesta transformadora que el país está buscando, pero bueno, tiene cosas positivas y eso hay que decirlo. Muchísimas gracias, Marielos y Dafne, por haber participado con sus interesantes comentarios y también gracias a la audiencia por su atención. Esto es El Debate en Razón de Estado.